Hola, bienvenida a un nuevo video. Bueno, voy a comenzar explicándote el patrón para luego colocarlo con el corte de la tela y proceder a la confección. Entonces, fíjate, según las medidas de lo que es la parte del torso, la parte delantera y trasera, yo le coloqué acá, partiendo de las dos líneas que yo uso referenciales, de lo que es cuello, dio 7 centímetros. Aquí bajé unos 8 centímetros, ya que la medida daba 6. Aquí le aumenté 1, llevé a 7 y de 6 llegué a 8. ¿Ok? Le sumé 2 centímetros para poder bajar el cuello básico. Ahora, el ancho de la espalda aquí es de 0 a 20 porque es la mitad de 40. Acá le sumé a esos 24 centímetros y de aquí hacia abajo hay 24 centímetros, igual que acá. Aquí bajé 3 centímetros para darle la caída al hombro. Esta línea que me resta, ok, la tracé desde el punto que bajé para la caída del hombro hacia la línea del busto, la dividí a la mitad, le coloqué 1 centímetro hacia adentro y tracé la línea de la sisa. Ahora, la línea del busto se hace, como siempre, con el valor del contorno del busto, ya que tu busto es 103, lo dividí entre 4 y coloqué el valor allí, que es de 25 centímetros. ¿Ok? Ahora, el talle delantero, por el valor que me indicaste, ese talle es de 52 centímetros. Entonces yo le coloqué aquí 52 centímetros del talle, por supuesto de aquí a aquí también. Ahora, en cuanto al trazo de la cintura, como el modelo lleva un corte estilo casi que princesa, aunque no parte desde la sisa, sino que parte desde por encima del centro del seno, ¿ok? Que va como direccionado hacia las tiras. Entonces, yo debo tomar en cuenta primero dónde va el centro de mi busto. Entonces yo coloco un punto allí, ya yo lo tengo medido. eh, Tu separación de busto es de 17 centímetros, la mitad es 8,5, lo coloqué acá, de 0 a 8,5. E igualmente, para ubicar la pinza de la cintura, también medí acá esa misma cantidad, que es 8,5. Entonces aquí se van a encontrar tanto la pinza de la cintura como la pinza original primero del busto y por supuesto la linecita que le voy a colocar para poder cerrar la pinza del busto y que se pueda abrir esta, ¿ok? Y se pueda realizar ese corte allí que corresponde al top. Entonces, este punto ya ubicado según el centro de lo que es el seno, lo coloco acá, pero en el área de la cintura vamos a calcular, primero la cintura es de 98 centímetros, lo divido entre 4 y da 24, pero yo debo aumentarle 3 centímetros más. ¿Por qué? Porque como lleva una pinza en la cintura, se le debe agregar esos 3 centímetros. Entonces, a partir de este punto se va a hacer la base de la pinza de la cintura, que vale 1,5 hacia un lado y 1,5 hacia el otro. Entonces, se va a realizar allí. Entonces, tomando en cuenta que aquí se le hace ese aumento para que cuando se haga el corte en esta partecita se reduzca y por supuesto la cintura va a quedar originalmente con la medida que da la división de la cuarta parte. ¿Ok? Antes de hacer ese proceso de las pinzas y el corte que va en esta parte, y por supuesto hasta dónde va a llegar el, lo que es el top, bien, el escote, aquí ya yo hice el mismo procedimiento con la parte trasera, acá bajé 2 centímetros y aquí el ancho como el delantero lleva 7 centímetros. Igual se le coloca el ancho de la espalda, la mitad, igual que el delantero. Y este mismo procedimiento para la espalda y para la cintura igual. ¿Ok? Aquí vamos a medir
9,5, perdón, 8,5, que es el valor de la separación del busto. Lo podemos hacer así. Y por supuesto aumentándole los 3 centímetros para que esa base de la pinza me quede perfecta. Ahora sí, ya teniendo esto, luego muestro cómo se hace la base. La pinza puede medir unos de 8 a 10 centímetros, o si la quieres más alta, bueno, puede llegar hasta 14, pero puede ser como de unos 10 centímetros de largo. Desde este punto se sube, ¿ok? Y luego 1,5 centímetros hacia un lado y 1,5 centímetros hacia el otro. Ya acá, entonces ya la tengo hecha mi pinza. Por supuesto aquí, como en el delantero, la cuarta parte me dio 24 de la cintura y le aumenté 3. Es decir, que todo esto va a valer 27 centímetros. Ya le coloqué en el punto que medí de 8,5 de aquí a aquí, que corresponde a lo que es el centro del busto, aunque estamos trabajando con la parte trasera, pero debe ir medida de esa manera para que queden bien centraditas las pinzas. Entonces aquí tiene 1,5 hacia un lado y 1,5, subí 10 centímetros, que es esta línea, y desde esta línea hacia abajo, hacia los puntos base, se termina de trazar lo que es la pinza. Este patrón, por supuesto, va a ser igual que en la parte delantera, va a ser estilo top y por supuesto con la tira. Entonces acá podemos bajarle unos 2 centímetros para darle como una caída. Verificamos acá de cuánto me va a quedar. Puedo utilizar un cierre de 20 centímetros. Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a bajarle solamente uno. Para que el cierre, si lo quiero usar aquí, le puedo colocar un cierre en la parte central trasera. Y por supuesto termino de marcar acá, desde aquí, desde el costado, marco por donde voy a cortar esa parte del top en el área trasera. Y ya esta parte simplemente me serviría de referencia cuál sería el largo de la tira. En este caso serían como de unos 20 a 21 centímetros y calculo desde el centro del hombro para saber. Bien, ahora con el delantero, para hacer las modificaciones, primero debo saber hasta dónde llega el contorno del busto. Tú te puedes medir hasta dónde está la circunferencia de todos los lados, ¿ok? Hasta dónde llega. Y si quieres dejar que se vea un poco el escote, pues simplemente le puedes bajar unos centímetros. Yo en este caso le quiero bajar unos 2 centímetros. Si es de 9 o si es de 8,5, como nos dio la separación del busto, vamos a bajarle a 6,5. ¿Ve? Entonces colocamos acá, aquí debería ir ese escote, que por supuesto el corte es recto. Marco estos dos puntos y ahora voy a realizar la formita como me lo indica el modelo. Si se genera una nueva sisa, si lo quiero separar un poco, ok, todo depende de lo que yo quiera hacerle allí según el modelo. Bien, entonces continuamos acá y va a ir modificada, por ejemplo, acá va a ir la parte recta del top. Yo lo voy a dejar hasta donde queda el centro del busto, ¿ok? Alineadito con el centro del busto. Y acá yo puedo hacer desde aquí lo que es la nueva sisa, o puedo separarme desde la mitad de la sisa o desde acá alineadito, ¿ok? Puedo separarme unos 2 centímetros y coloco un puntito aquí, ¿bien? O si no, más retiradito, como queramos. Entonces yo le voy a retirar unos 2 centímetros a partir de la sisa y le realizo la nueva forma acá. Esta formita así.
y llego hasta donde está la línea del busto. Bien, entonces así me quedaría. Tomando en cuenta la diferencia que hay del talle delantero con el trasero, ¿ok? En tu caso es de 52 y el trasero es de 45. Entonces la diferencia es de 7 centímetros. Esos 7 centímetros se los podemos colocar de ancho de la pinza. Bien, entonces ese ancho de la pinza nos va a ayudar a abrir lo suficiente la línea que yo voy a hacer acá. Entonces esa línea que voy a hacer allí va a ser la línea de la abertura de la pinza, porque esta que voy a colocar acá voy a cerrarla y esta es la que se va a abrir cuando yo haga el corte. Entonces voy a marcar aquí como indicando que voy a cortar en esta línea y acá vamos a hacerlo en otro color. Vamos a colocar los 7 centímetros, bien, de la diferencia que hay entre el talle delantero y el trasero. Entonces aquí lo voy a hacer más pequeñito. Hago mi pinza acá con mi cinta métrica, es más fácil acá. Mido desde este centro hacia donde termina la línea y me mide 14. En este caso, el tuyo, tú lo haces, rectificas y desde este centro lo que te dé, aquí se sale como 1 centímetro. Coloco aquí completo y alineo esto hasta acá. Entonces esta línea la hago nuevamente, así, que no esté tan pronunciada. Esta línea del costado y ya tengo la línea de lo que es el costado, nuevo costado y la de la pinza. Entonces cuando yo vaya a cortar, voy a cortar esta parte, por supuesto respetando el centímetro de costura. Si voy a trabajar con tela rígida, respetando el centímetro de costura, y el corte debería ir sacadito hasta acá, de manera que cuando yo doble no me falte papel. Y por supuesto esto debe llevar centímetro de costura por todos los lados. Bien, ahora vamos con la parte de lo que es la pinza base. Entonces yo voy a marcar hacia dónde está la pinza de la cintura. Aquí voy a marcar el contorno del busto. Si dio, por ejemplo, 9, 8,5, vamos a colocarle aquí 8,5. O sea, el contorno del busto en la parte inferior va a ser hasta 8,5. Entonces, la pinza, el centro, yo lo puedo hacer hasta ese punto. ¿Ok? La primera pinza. Bien, entonces aquí voy a hacer los 3 centímetros de 1,5 hacia un lado a partir de este punto, 1,5 y 1,5 hacia el otro. Y voy a hacer esto. Hago mi pinza básica. Bien, ya realizada mi pinza básica, yo voy a modificarla, es decir, voy a subir en línea recta desde acá, desde esta base hasta esta línea que está acá y luego de esta hasta acá y hago una nueva punta para realizar el corte. Bien, entonces con un colorcito más claro voy a marcar acá este así. ¿Bien? Y ahora este así. Y de acuerdo a este centro, allí va a llegar la punta, así como esta, va a llegar la punta hasta allí, pero debo hacer una línea recta entre estas dos que yo realicé, es decir, vamos a colocar esto seguido para que se vea mejor.
y coloco una línea recta en esta punta que está acá y esta va a ser la nueva pinza, ¿ok? La nueva pinza. Es decir, que el corte va a ser esto ancho, 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 ancho y luego va a cortarse hasta esta punta y por supuesto esta línea que está acá. Entonces ya está realizado toda la modificación de este top en cuanto a pinzas, tanto de busto como el de la cintura y el del centro del seno. Ahora dejemos el centímetro costura por estos lados para poder cortar sobre la tela. Bien, ya teniendo acá el top, ahora voy con la parte, puedo hacer esto primero, de doblar y cerrar la pinza del busto. Por supuesto, eliminar el sobrante y ya tengo allí mi pinza del busto. Cuando está cerrada, por supuesto, aquí hace la forma de el seno, ¿ok? La forma cóncava del seno. Entonces, abro y procedo a primero abrir con corte acá y luego esto también lo voy a quitar siguiendo lo que antes mencioné, cortándolo hasta la nueva punta de la pinza. Lo corto así, quito esto que está acá, lo quito y por supuesto cuando yo cierre acá lo puedo cerrar con cinta adhesiva. En este momento no sé dónde está, pero puedo tomar un alfiler y me va a quedar de esta forma, pero por supuesto yo debo cortar este trocito que está acá y vamos a darle como que la forma a esta pieza, una forma redondita acá para el corte, ¿ok? Entonces aquí quedaría así y esta quedaría así, de manera que cuando ellas se confeccionen, por supuesto, va a tomar la forma del busto. Bien, entonces aquí corroboramos la medida de la cintura. Si da 24, ok, que es la cuarta parte, ya estaríamos bien, ok, ya iríamos bien por lo que es el corte del patrón. Entonces nos quedaría la parte del torso, del busto, esta figura. Bien, esta es la parte trasera. Es decir, esto ya yo le corté la parte aquí. Bien, le quité esta parte, corté, dejé el centímetro de costura en la parte de la espalda, en el costado, dejé el de la parte inferior y por supuesto aquí va cortada la pinza o por lo menos dobladita para saber que allí se va a hacer, ok, una pinza. Tomamos así y ya sabemos que va a ir una pinza en la espalda. Ok, en esta parte media dejé un centímetro para poder colocar el cierre, en ese caso que se vaya a realizar cierre. Si el cierre es de lado, en el costado, también se le deja un espacio prudencial para poder colocar el cierre. Entonces ya tendríamos la parte delantera, que es esta, y la parte trasera del top, que es esta. Bien, aprovechando el papel, para hacerle la tira, se va a medir desde el delantero hacia el hombro y del hombro hacia la parte trasera. Vamos a suponer que sea de 40 centímetros. Yo voy a hacer esta línea recta de 20, que es la mitad, y en la tela se trabajaría al doblez. Entonces, el ancho podemos dejarle unos 5 centímetros de ancho para que se vea bien estético esa parte. Y cierro acá.
Entonces, como ese modelo de la tira, vamos a colocarlo como así, como ese modelo de la tira viene ancho en la parte del hombro, pero se reduce la medida en esta parte, podemos restarle 1 centímetro a esta base de acá. Colocamos 1 y colocamos 1 hacia adentro. ¿Okay? 1 de un lado hacia adentro y del otro lado hacia adentro. Y alineamos acá con la regla de aquí, del punto superior hacia abajo. ¿Okay? Así nos quedaría nuestra tira, reduciéndole acá. Entonces, bueno, simplemente le dejamos el centímetro de costura y cortamos centímetro de costura de los lados, aquí igual. Y por supuesto en la parte superior no le vamos a dejar porque aquí va a haber el doblez de la tela. Y ya tengo lista mi tira, que si es de 40 o es de más, pues simplemente probamos con nuestra cinta métrica a la hora de realizar los ajustes. Se puede probar con una tela adicional, una tela vieja, que nos sirve para esto. Entonces la nueva forma es esta. Bien, que va a ser más ancho y se hace doble el corte, es decir, esto por supuesto al doble la tela y doble la pieza, ¿ok? Para que puedas coserlo, luego voltear la pieza, plancharlo muy bien y que la costura esté oculta en los dos lados. Y por supuesto, confeccionarlo en la parte delantera como en la trasera. Entonces, vamos a colocar esto acá. Este sería el delantero, ya unidito acá. Y corresponde, se le puede colocar aquí o se le puede colocar más adelante si quiere. Aunque cuadra mejor es acá. Entonces, esta sería la parte delantera y por supuesto la parte trasera del top.